Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar, un canal para comentar libros que puedan ayudarte pues, a pensar sobre la vida, a reflexionar y a tener una vida más feliz y más plena. Hoy vamos a hablar del libro El crisantemo y la espada de Ruth Benedict, que es un libro, la verdad es bastante interesante. El subtítulo del libro es Patrones de la cultura japonesa y me ha parecido un libro súper interesante, así que vamos a comentarlo. Pero antes de nada, como siempre digo, si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Y te recuerdo que publico vídeo todos los días de lunes a viernes a las 7:30. A las 7:30 de la tarde, hora española. O sea que me estoy leyendo 5 libracos a la semana. Suscríbete para estar enterado o enterada de todas las novedades. Y una vez dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. El crisantemo y la espada, patrones de la cultura japonesa. Esta es una mujer, esta es una buena mujer, que es antropóloga cultural, que en junio de 1944, el gobierno estadounidense, en plena guerra mundial, mandó a esta autora a hacer un estudio exhaustivo de cómo era realmente la cultura japonesa. ¿Por qué? Porque los americanos, los estadounidenses, no entendían cómo demonios funcionaban los japoneses y tenían un problema que iba mucho más allá de lo militar, de lo táctico, de las bajas, de las muertes, de lo económico. El problema es que no sabían cómo funcionaba la psicología japonesa, porque los japoneses, a ojos de los americanos, hacían cosas muy raras que eran impredecibles y les incapacitaban para evolucionar a través de la guerra de una forma sólida y, sobre todo, en caso de una rendición, no sabían si fiarse de ellos porque no entendían absolutamente nada de cómo funcionaba la forma de pensar japonesa. Así que esta señora, Ruth Benedict, para allá que se fue, bueno, no se fue, para allá que se fue metafóricamente a estudiar la cultura japonesa y empezó a investigar a lo bestia a través de familias japonesas que residían en Estados Unidos en tiempos de guerra y de ciertos viajes y de ciertas investigaciones. Empezó a intentar hacer un pequeño estudio casi de doctorado, reflejando todos los matices de las sutilezas de la cultura japonesa de los años 40 y todo el enraizamiento que tenía esa cultura en los siglos pasados a través de su historia y demás. Y después de hacer ese informe, viendo el éxito, decidió transformar el informe en este libro, que tiene un interés más divulgativo y que intenta reflejar de alguna forma las contradicciones profundas y el cambio de paradigma que tiene Japón con respecto a Occidente. Y es muy interesante y es una lectura nada obvia que no te esperas y que es muy diferente a cualquier otra cosa que hayas podido leer sobre Japón. Pero antes de nada, vamos a entrar tema a tema, a valorar técnicamente distintos aspectos del libro para luego hacer una nota final y que tú sepas si este libro te merece la pena leerlo o no. Bueno, a nivel de la elección del tema, me parece una elección extraordinaria de tema. Le doy un 8 al tema. Es un tema interesantísimo y además históricamente está ubicado en un momento clave de la Segunda Guerra Mundial, poco antes, un año antes de Hiroshima y Nagasaki, justo a la vez del desembarco de Normandía, del día D. O sea, es un libro que está englobado, situado en un periodo totalmente crucial de la historia de la humanidad. Entonces, es muy interesante, un 8. A ver, en cuanto a facilidad de lectura, el libro no está todo lo fácil escrito que debiera. Entonces, vamos por partes. La facilidad de lectura la puedo dividir en 4 aspectos, ¿vale? 1, vocabulario. 2, extensión de las frases. 3, extensión de los párrafos. Y 4, extensión de los capítulos, ¿vale? Entonces, un libro con un vocabulario más o menos sencillo, con frases más o menos cortas, párrafos de un
tamaño razonable y capítulos que no sean muy largos, es perfecto para explicar cualquier área del saber. Cuando hablamos de ensayo, de no ficción, estos son los 4 elementos esenciales para que el libro se entienda súper bien. Y todo lo que no sea esto, lo siento mucho, pero es escribir mal. Si solo lo van a entender genios leyendo despacio, tu libro es una mierda. Entonces, volviendo a esto, ¿el libro está escrito con un vocabulario asequible? Razonablemente sí. Razonablemente sí. Le voy a dar el punto positivo en la parte de vocabulario. Aunque usa más de una vez términos japoneses que al final te puedes liar un poco, pero bueno, en general sí. Ahora bien, las frases son largas, están en el límite, pero los párrafos son muy largos y los capítulos son muy largos, así que falla en facilidad de lectura en la mitad. Por eso le doy un 5 en facilidad de lectura. Vale. ¿Con qué nivel de rigor se ha estudiado este libro? Bueno, es una aproximación cualitativa sin estudios cuantitativos que lo respalden. Así que le doy un 8 en rigor. A nivel de evaluación cualitativa es bastante bueno, pero le falta, en mi opinión, conceptos más concretos, ¿no? Entonces, le doy un 8 en rigor. En cuanto a cambio de paradigma, sí creo que consigue el libro hacerte así, despertar un poco una visión equivocada que tenemos de Japón y darte una visión súper interesante, por ejemplo, de la doble moral japonesa, cosa que para mí era inexistente en mi cabeza, y analiza todo comparándolo con un enfoque judio-cristiano moralista, donde se tiende a anular y ver como algo malo la doble moral, y en Japón no existe esta condena a la doble moral. Se aplaude la doble moral siempre que luego tú tengas la moral A, la parte dada al bien común, en alta productividad y en alta fiabilidad. Si tú eres capaz de llevar tu trabajo adelante, de ser un marido ejemplar, de ser un padre ejemplar, de ser honrado como trabajador, luego se te permite una serie de cosas increíbles de doble moral, de que luego hagas cosas así, pues de sexo, de comida, de alcohol, de todo, para deleite de los sentidos y para resarcirte o liberarte de toda esa presión del día a día de ser formal en un segundo plano. Y eso lo ven como algo bueno, no lo ven como algo malo. Entonces, es súper interesante. Bueno, y de estas tienen muchas. Cómo se comporta el japonés en la guerra, frente al estadounidense, en diferentes escenarios de la propia guerra, la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, ¿vale? Así que a nivel de cambio de paradigma le doy otro 8. Y a nivel de entretenimiento, que sería un poco el ritmo del libro y la sucesión de temas, es un poco más lento de lo que debiera, y como no se lee todo lo fácil que debiera, el libro se hace en momentos poco pesado. Le doy un 5 en cuanto a entretenimiento. Y es una pena, porque es un libraco, ¿eh? Es un libro extraordinario, pero tiene fallos. Y luego, a nivel de originalidad, le doy otro 8. Es verdad que no te va a cambiar a lo mejor la vida día a día, pero tiene un potente nivel de originalidad. Así que, con todo esto, tenemos una nota final de 7, que es un libro bastante bueno y es un libro obligatorio si te interesa la cultura japonesa. El crisantemo y la espada, que además tiene un título muy poético, porque habla de esa dualidad y de esa doble moral tan enraizada, no considerada como algo malo, sino como algo bueno, que tiene lo más estético, bello, delicado, como es un crisantemo, y lo más tremebundo, sanguinario, horripilante, como es la espada y lo sanguinario que lleva dentro el japonés cuando hace falta. Es un libro muy interesante, a nivel histórico es esencial. Espero que esta crítica te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.